Y hablábamos hace 8 días de la fe genuina, ¿no? De la importancia de la purificación del templo y por qué la fe genuina tiene que ser considerado algo que meditar tú y yo siempre, porque la fe que salva, la fe genuina, es la que se recibe por el oír, no es la que nace por el ver, porque las personas que creen en el Señor por lo que ven, pues tienen una fe vulnerable, porque si no ven lo que esperan, entonces su fe puede estar débil. Sin embargo, alguien que su fe nace por el oír, dice la palabra en Romanos, que la fe viene por el oír, y el oír, ¿qué? Por la palabra de Dios. Entonces, cuando alguien tiene ese tipo de fe, que viene por el oír, va a tener la certeza de lo que se espera y la que, de lo que no se ve. Entonces, por eso es importante que nuestra fe no esté basada en lo que vemos, sino en lo que oímos. Y es por eso que oímos la palabra de Dios. Entonces, venimos de un capítulo donde vimos las primeras señales de Jesús, que fue en Canaán, convirtiendo el agua en vino, y después pasamos a una obra de purificación del templo. Pero aquí lo importante no es tanto la historia de lo que sucede tanto en la boda como en el templo, sino más bien el efecto que tienen los discípulos, que platicábamos la semana pasada. Dice aquí que los discípulos creyeron en Jesús y recordaron las palabras de Jesús, y ese es el efecto que tú y yo deberíamos de esperar al estudiar nuevamente el Evangelio de Juan, para quienes ya lo hemos estudiado anteriormente, y para los que es su primera vez, conocer las palabras para que las recuerdes durante todo tu caminar cristiano. Ahora, las señales tienen un objetivo. Toda la señal tiene un objetivo, tiene un propósito, ¿no? O sea, si tú vas a, no sé, una de las carreteras, vamos a ponerle aquí la México-Toluca, tú vas a ver que hay un montón de señales, ¿no? Hay un montón de letrerotes que dice Ciudad de México, Oaxaca, Puebla, y si te vas a lo mejor para la carretera de Tejupilco, te marca otras ciudades, ¿no? Las señales que hacen te indican hacia dónde queda algo, ¿no? Pero, por ejemplo, si tú llegas a una ciudad donde ves el letrero que dice Cancún y dice 1000 kilómetros, no sé cuántos kilómetros están de aquí a allá, ¿no? Ok, la señal te está indicando que Cancún está a 1000 kilómetros para allá y que tienes que ir para allá. Pero no te quedas en la señal viendo el letrero diciendo Cancún, pues aquí es Cancún, ¿no? Y te quedas esperando que aquí sea Cancún. Sería absurdo, ¿estás de acuerdo? Las señales tienen un propósito, indicarte hacia dónde tienes que ver. Entonces, la señal no es el lugar. Esto es bien importante, quedarte en la señal, quedarte viendo la señal y esperando la señal, es tan absurdo como quedarte esperando que una ciudad esté solo porque el letrero lo dice. Sin embargo, cuando ya llegas a la ciudad, ¿qué pasa? Luego hay unas letrotas, ¿no? Ahí en la ciudad, y ya dice Cancún. Entonces, la señal te confirma que ya estás en Cancún, ¿no? Y entonces ahora sí puedes disfrutar de la playa, del calorcito, y entonces ya la señal cumplió su propósito, te indicó cómo llegar y te indicó que estás ahí. Bueno, las señales tienen ese propósito también con Jesús. Nos ayudan a verlo a Él y a estar con Él. Pero nunca la señal va a ser Jesús. Entonces, esto es bien importante que lo podamos asimilar. Y la semana pasada vas a decir, no acabaste el capítulo 2, y tienen razón, no acabé el capítulo 2 y fue con propósito. Faltaron 2 versículos que no leímos, que los aguanté para el día de hoy porque nos van a ayudar a introducir el tema o la interacción que tiene Jesús con un famoso fariseo llamado Nicodemo. Entonces acompáñame a Juan, capítulo 2, versículo 23, y leemos estos 3 versículos y oramos. Dice así: estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque tú conoces nuestros corazones, Señor. Tú sabes por qué estamos aquí. No necesitamos incluso decírtelo, que alguien te lo diga, porque como dice tu palabra, tú conoces a todos, Señor. Te pedimos que en cada corazón que hoy está aquí reunido, tu palabra venga y conforte, Señor, y redarguya también si los motivos de nuestra fe han estado desviándose de la verdad que está en ti. Señor, gracias por tu palabra, gracias por estas
letras que el apóstol Juan escribió y que hoy podemos meditar para poder conocerte más. No dejes que te conozcamos por oídas, Señor. No dejes que te conozcamos porque alguien más nos cuenta, sino que podamos conocerte por el estudio y la exposición correcta de tu palabra. Te damos gracias por este regalo maravilloso que nos diste en Jesucristo y que hoy podemos tener la seguridad de tener una relación genuina contigo, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bueno, pues les platicaba que había dejado estos 2 versículos porque como tú lo has escuchado quizás, la Biblia no nació con capítulos ni con versículos como tú la ves. O sea, es un escrito completo. Los capítulos y los versículos nos ayudan a estudiarla y a encontrar ciertos pasajes de forma más práctica, pero no necesariamente hay un cambio de tema radical entre un capítulo y otro. Y el versículo 23 del capítulo 2 nos va a ayudar a comprender, escucha bien esto, a comprender por qué Jesús responde como responde a Nicodemo y por qué Jesús también responde de una forma distinta a una mujer en Samaria, en el capítulo 4. Los próximos 2 capítulos, 3 y 4, vamos a ver a nuestro Señor hablándole a un alto religioso en un lenguaje que el religioso debería de entender, pero después vamos a ver al Señor Jesús en el capítulo 4 hablándole a una samaritana, a una pecadora, a una persona completamente alejada de la adoración, y Jesús hablándole en un lenguaje que ella puede entender para venir a sus pies. Entonces, todo nace de estos versículos que ahorita vamos a leer. Entonces dice, estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, aquí ya están celebrando, ¿no? Y en los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, vemos más detallado lo que sucedía con las parábolas, con las enseñanzas, con los milagros que hacía. Juan no entra a esos detalles. Juan solo nos presenta 7 señales y 7 declaraciones de Jesús del yo soy, pero no entra tanto a los detalles de las parábolas ni nada de eso. Eso están en los otros evangelios. Pero dice en Mateo que Jesús comenzó a enseñar algo y el mensaje era muy claro y era: arrepentíos y bautícense que el reino de los cielos está cerca, ¿no? Se ha acercado. Y este era el mensaje principal de sus enseñanzas. Sin embargo, estas enseñanzas probablemente no retumbaban tanto como retumbaba el levantar a un paralítico, ¿verdad? O como darle vista a un ciego. Eso era más llamativo para la gente. Entonces, ¿qué dice aquí? Que muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía, no escuchando las parábolas, no entendiendo las parábolas, no arrepintiéndose porque el reino de los cielos se ha acercado, sino creyeron porque las señales que Jesús hacía eran sorprendentes. Ahora, versículo 24 dice, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos. En otras versiones dice, Jesús no confiaba en ellos. No tenía... Jesús sabía que su adulación era falsa. Sabía que los que lo seguían por conveniencia y no tanto por conocerle a él, ¿verdad? Y entonces dice que muchos creyeron, pero Jesús no confiaba en ellos. Ahora, ¿por qué? Parecería que Jesús es muy exigente, pero aquí nos lo explica. Dice, porque conocía a todos. Y aquí vemos un atributo de Dios. Siempre en la palabra de Dios, siempre que ustedes lean la palabra de Dios, traten de encontrar un atributo de Dios, y es maravilloso porque van a poder ver ejemplificado lo que Dios es. Y aquí lo que les voy a mostrar es el atributo de la omnipresencia y omnisciencia de Dios. Me voy a enfocar más en la omnisciencia de Dios. ¿Qué es esto de la omnisciencia? ¿Alguien sabe? ¿Alguien puede decirme con sus palabras qué es? ¿Dios es omnisciente? Todo lo sabe. Y eso todo lo sabe involucra no el conocimiento de este mundo, involucra tu corazón y mi corazón. Conoce lo más profundo de tus pensamientos y de mis pensamientos. Si me ayudas, José, por favor, con el Salmo 139, 1:6, y Marga, me ayudas con Primera de Reyes 8:39. Vamos a ver 2 versos que nos ayudan a poder abrazar esta verdad de que Dios conoce tu corazón, Dios conoce mi corazón, y que está padrísimo esto porque Dios nos va a corregir en función a lo que conoce de nuestras vidas. Si yo vengo y trato de corregirte sin conocer tu corazón, lo único que voy a hacer es lastimarte. Pero el Señor no. El Señor, cuando te corrige, siempre consuela
corrige, redarguye, pero siempre consuela. ¿Qué dice Salmo 139 del 1 al 6? Oh Jehová, tú me has examinado y conocido, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Señor, tú lo sabes toda. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. Entonces el salmista, yo ahí les voy otro tip, los salmos siempre tienen el propósito de exaltar o alabar la naturaleza y el carácter de Dios, y en esta parte del salmo, gracias, vemos cómo el salmista reconoce que Dios es omnisciente. Cuando tú no tengas ya más que orar y quieras ayuda, ora un salmo. El salmo siempre es una buena ayuda para poder orar y reconocer lo que es Dios, como lo vemos aquí. Entonces, el salmista reconoce, alto es, no lo puedo comprender, pero tú conoces todo de mí. ¿Qué dice Primera de Reyes 8:39? Nada más déjame ponerte el contexto rápido. Salomón, dedicando el templo al Señor, dice estas palabras. Primera de Reyes 8:39. Tú morirás en los cielos y en el lugar de tu morada, y perdonarás y actuarás y darás a cada uno conforme a sus caminos, cuyo corazón tú conoces de todos los hijos de los hombres. Sí, cuyo corazón tú conoces. Estamos hablando que el Señor conoce todos los corazones, y conocía los corazones de estas personas también que le estaban siguiendo. Por eso dice que, versículo 25 de Juan, él no tenía necesidad de que alguien fuera a decirle, oye, mira, aguas con esta persona porque mira, este es canijo, este saca provecho, o mira, este no, hazte mejor a un lado porque es un publicano y todo el mundo lo aborrece, ¿no? Jesús no necesitaba que nadie le dijera quién se acercaba a él, porque él conocía a todos. Entonces, dice este versículo 25, pues él sabía lo que había en el hombre, y él sabe lo que había en el hombre que vamos a ver a continuación. Entonces, lo vimos con Andrés y con Juan, estos dos discípulos de Juan el Bautista, siguiendo a Jesús, y Jesús, ¿qué les pregunta? ¿Qué buscan? Y ellos responden, ¿dónde moras? Y Jesús les dice, vengan y vean. ¿Por qué con ellos no fue como va a hacerlo ahorita con Nicodemo? A ellos les dijo inmediatamente, vengan y vean dónde vivo. Pero luego con Natanael, ¿te acuerdas también en el mismo capítulo 1? Le dice, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. ¿Y qué dice Natanael? ¿De dónde me conoces? ¿No? Y el Señor, ¿qué le dice? Antes de que te hablara Felipe, en la higuera yo te vi. ¿Te das cuenta? Dios conoce todo. Ahora, en ambos casos, estos discípulos creyeron sus palabras y le siguieron. Ellos no vieron señales, no vieron a Jesús caminando por el agua, todavía no. Le siguieron por creer en sus palabras. Entonces te repito, la fe genuina de estos discípulos estuvo basada en las palabras de Jesús. ¿Y qué les prometió Jesús con esta fe? Bueno, pues ahí mismo en Juan 1, en el último versículo de Juan 1, dice, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Entonces date cuenta del orden. Creer por lo que dice Jesús, mayores cosas que estas verás. Pero la gente buscamos siempre mejor ver primero las cosas y luego ya creo en ti. Entonces no, la fe siempre viene por el oír, y el oír de la palabra. Ahora, te decía, ¿qué contraste vamos a ver con Nicodemo? Y vamos al capítulo 3, versículo 1. Dice así, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. ¿Quién era Nicodemo? Nicodemo, pues era, como dice aquí, un fariseo. ¿Qué es un fariseo? Bueno, un fariseo era un judío que era parte del consejo, era parte del gobierno religioso de esa época, y se habla que había alrededor de 600 hombres que tenían el control religioso de los judíos, y Nicodemo era uno de ellos, pero no solo era cualquier fariseo, era un principal. Ahora, esto es importante porque tenía una posición importante, es como aquí un gobernador.
solo que su poder no era político, era un poder religioso y tenían relaciones políticas, pero nos ayuda a entender un poquito el perfil de Nicodemo para poder entender que él era uno de los que se habían asombrado por las señales y estaba siguiendo a Jesús. Pero mira cómo lo buscó. Versículo 2 dice, este vino a Jesús ¿de cómo? De noche. Vino de noche. Y fíjate, va a hablar Juan de Nicodemo tras 2 o 3 veces más y siempre lo va a relacionar con la noche. Y y fue Nicodemo el que vino de noche. Y luego Nicodemo el que vino de noche. Juan la etiqueta así como el que vino de noche. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Mira, mucha gente empieza a tratar de darle un juicio a esta actitud de buscar a Jesús de noche. Algunos dicen, lo hacía por cobarde, porque no quería que lo vieran los del Sanedrín. Otros dicen, no, lo hizo porque realmente en la noche ya Jesús estaba más libre y podía tener una conversación. Ahí ya le preguntarás a Nicodemo en el cielo por qué ya fue en la noche. No nos vamos a clavar, pero fue de noche. Y aquí lo que podemos también considerar es que le llama Rabí. Le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Fíjate, identifica 3 cosas bien importantes. Le llama Rabí. ¿Qué significa Rabí? Maestro. Y cuando tú le dices a alguien maestro es porque identificas que es alguien que te puede enseñar, ¿no? A los maestros albañiles, como les decimos maestro, esos señores saben un montón, ¿no? Y son los que llevan a veces la obra, son los que guían la obra, ¿no? Y todos se cuadran con él. Cuando tú reconoces a alguien como maestro, reconoces que él sabe más que tú. Y luego también dice aquí, sabemos. Está hablando en plural, no está hablando en singular, no dice sé. Quiere decir que más como él estaban creyendo en Jesús. Y le dicen que has venido de Dios. Fíjate, era visible el origen divino de Jesús porque ellos se dieron cuenta, pero le dice como maestro. No le dice como salvador ni como redentor, le dice como maestro. ¿Por qué? Porque estas señales que tú haces, pues no las podrías hacer si Dios no está contigo. Entonces, ¿por qué creía Nicodemo? Por las señales. Está bien, las señales nos acercan a Jesús. No quiere decir que sean malas. Mucha gente ha creído al Señor por ver una señal en alguno de sus familiares. Por ejemplo, César, ¿no? me ha platicado su testimonio y wow, ver la obra que el Señor está haciendo con tu hijo, ¿no? Es una señal de una transformación visible y tangible en su hijo, y él, esa señal lo ha hecho estar aquí escuchando la palabra de Dios. Entonces las señales también tienen un propósito bueno. Y aquí como Nicodemo dice, pues estas señales que tú haces, si no está Dios contigo, pues no podrías hacerlas. Entonces parece que hay un Nicodemo buena onda aludiendo a Jesús, alabando a Jesús, y tú podrías decir, wow, el Señor le va a decir bienvenido, ¿no? Únete aquí a mis discípulos y camina conmigo. Pero fíjate qué le responde el Señor, versículo 3. Respondió Jesús y le dijo, de cierto, cada vez que le diga de cierto, en algunas Biblias dice verdaderamente, pero el de cierto es, en español es la neta, la mera neta, ¿no? O sea, es la verdad de la verdad, ¿no? Va a haber 3 de estas aquí, y les dice, te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios aquí. A ver, guau, Señor, te están diciendo que tú eres maestro, te están reconociendo, y ¿por qué respondes esto? ¿Recuerdas los versículos finales de Juan 2, 23 al 25? El Señor conocía los motivos de Nicodemo. Nicodemo estaba siguiendo a Jesús porque quería aprender más de él, quizás. Lo había reconocido como maestro y quizás veía en él un profeta más que podía explicarle más sobre el reino de Dios, pero no lo había visto como Salvador. En la respuesta de Jesús vamos a ver los motivos de Nicodemo. Jesús conocía todos los corazones, incluido el de Nicodemo. Y aquí escucha esto bien, mi hermano. A veces las respuestas de Jesús a tu vida o a mi vida son como esta. No escuchamos la respuesta que queremos escuchar o que esperamos escuchar. Escuchamos la respuesta de Jesús que necesitamos escuchar. Y esto era lo que Nicodemo necesitaba escuchar. Entonces, esta verdad
es bien importante considerarla, porque el Señor no se va a ir con rodeos. Si tú le estás pidiendo al Señor, que estamos pidiéndole al Señor por sanidad de diferentes amados y personas que amamos, y el Señor te muestra que esta situación es para salvación de alguien más, dices tú, pero Señor, te estoy pidiendo por sanidad, no por salvación. Te dice, necesitas más la salvación. Y te digo, a veces el Señor responde más lo que necesitamos que lo que deseamos. Pero fíjate aquí, o sea, Jesús le está diciendo en el versículo 3, el que no naciere de nuevo. ¿Qué quiere decir esto? Y ahorita vamos a ver por qué Jesús le habla así a Nicodemo, porque esto no debería de ser desconocido para él. Él era un maestro de la ley. Y vamos a ver que Nicodemo no entendía muchas cosas de la ley. Entonces, de cierto, una verdad muy profunda que tú y yo también deberíamos de considerar. Ahora, le dice, y aquí subráyalo, el que no naciere de nuevo, dice, no puede, primera palabra, ver el reino de Dios. Para poder ver el reino de Dios, tú necesitas nacer de nuevo. Y te voy a poner un ejemplo para que lo asimiles, porque también para nosotros puede ser complicado, no solo para el buen Nico, también para nosotros. Que tú un día te levantaras por la mañana y dijeras, hoy quiero ser alemán, ya no quiero ser mexicano, ya me cansé un poquito del frijol y de la tortilla, ahora quiero salchicha alemana y ya no quiero ser mexicano. ¿Qué necesitaría pasar para que tú te hagas alemán? Pues primero irte a vivir a Alemania, ¿no? Y esperar ahí un proceso y tratar de imitar a los alemanes y comer las mismas comidas y tener las mismas costumbres y a lo mejor te dan tu nacionalidad, ¿no? Pero ¿qué crees? Vas a estar todavía con tu piel morena y con tu ojo negro, y el alemán pues va a seguir siendo característico con su perfil caucásico, ¿no? Güero y como tú lo conoces, ¿no? Ahora, que tú dijeras, pero ya hice todo y aún así no parezco alemán, ¿qué necesito hacer? Y que alguien te dijera, pues necesitas nacer en Alemania, para que seas alemán, pues métete al vientre de una alemana y nace como un alemán. Y tú puedes decir, eso es imposible, ¿cómo voy a poder hacer eso, no? Pues fíjate la respuesta que Nicodemo le dice a Jesús en el versículo 4. Nicodemo dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y esa misma respuesta tú y yo podríamos tener cuando vemos el nacer de nuevo. ¿Cómo puedo nacer de nuevo si ya nací, no? Entonces, es igual una respuesta necia si queremos explicarlo con conceptos físicos. ¿Por qué? Porque ahorita lo vamos a ver más adelante. Versículo 4. Nicodemo parece aquí muy confundido con la respuesta que acaba de recibir de Jesús, pero en el versículo 5 Jesús le vuelve a responder con otra verdad. De cierto te digo que el que no naciere de agua y de ¿qué? Del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces no estamos hablando de un nacimiento físico, estamos hablando de un nacimiento espiritual. Y aquí es donde tú y yo vamos a empezar a entender muchas verdades. Necesitas una nueva naturaleza para poder ver el reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? El reino de Dios no es comida, no es bebida, sino es, ¿alguien sabe Romanos 14:7 qué es? Es justicia y paz. El reino de Dios tú lo vas a poder ver como una nueva creación. Con una creación en carne te va a costar verlo. Si necesitan el ventilador, porque sí se siente el calor, lo podemos poner, ¿eh? Allá cómo van. ¿Sí? Sí, entonces si me ayudas, Omar, porfa. Le dice muy claramente, necesitas nacer en una nueva naturaleza. ¿Qué implica nacer en una nueva naturaleza? ¿Qué implica nacer de nuevo? Aquí hay dos características que marca Jesús y que menciona: nacer de agua y nacer del Espíritu. ¿Qué significa nacer de agua? Algunos dicen que es el bautismo,
Yo no estoy tan de acuerdo con esto, porque el agua sigue siendo física y es un elemento físico. Algunos mencionan que es el agua del vientre de sus madres, ¿no? De la bolsa. Tampoco estoy tan alineado a esa idea. Acompáñame a Ezequiel 36, para poder entender cuál es el nuevo nacimiento en agua y en espíritu. Esta parte de Ezequiel nos puede ayudar a entender claramente de qué trata el nuevo nacimiento. Ezequiel 36, 24 al 27. Dice así Ezequiel, profetizando al pueblo, y dice: y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país, esparciré sobre vosotros, ¿qué? Agua limpia, y seréis limpiados de vuestras inmundicias. Entonces el agua es un elemento que limpia, pero vamos a ver aquí el efecto. Dice: limpiaré, esparciré de vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Si tú le echas agua a un idólatra, ¿se le quita la idolatría? Pues no, ¿verdad? Lo único que va a estar mojado, pero no se le quita la idolatría. Bueno, aquí está hablando el Espíritu. Y dice: os daré nuevo corazón y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. ¿Te das cuenta el efecto del agua? Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los ponga por obra. Entonces el agua, aquí podemos entenderlo como la sangre de Jesús, que limpia tu pecado y mi pecado. Y este nacimiento es cuando tú reconoces el sacrificio de Jesús. Ahora, te digo, hay muchas opiniones y comentarios de algunos teólogos, pero lo más importante, y no te claves con lo del agua, ve el nacimiento del Espíritu. El Espíritu es un espíritu transformado cuando el creyente deposita su fe en Jesús. Te he platicado algunas veces que todos los hombres tenemos o dos nacimientos y una muerte, o un nacimiento y dos muertes, pero siempre va a ser una de las dos opciones. Todos nacemos físicamente, por eso estamos aquí, pero no todos nacemos espiritualmente. Todos morimos físicamente, pero algunos no moriremos eternamente. Entonces, esta es la importancia de ver el nacimiento no físico, sino un nacimiento espiritual. Ahora, si tú tratas de explicar esto con conceptos humanos, te vas a perder, como quizás Nicodemo estaba perdido tratando de explicar cómo puedo entrar al vientre de mi madre. Pero Jesús le responde muy claramente: el que no naciere de agua y de espíritu no puede ya no ver, dice, entrar en el reino de Dios. Ver y entrar. Versículo 6: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Nuestro nacimiento físico trae consigo las semillas del pecado. Tú no necesitas enseñarle a un niño a mentir, date cuenta, ni a robar, ni a maldecir. Simplemente con ver que otras personas lo hagan, en automático despiertan esos sentimientos, esas emociones, ese pecado que ahí está guardado. Es natural que salga. ¿Por qué? Porque es hecho de la carne. La carne trae consigo esas obras, ¿no? ¿Qué manifiestas son? Dice Gálatas 5, 19 al 21, que las obras manifiestas de la carne son adulterio, fornicación, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, ¿no? Pero no solo eso, también las envidias, los homicidios, las borracheras, las orgías, cosas semejantes a estas, las cuales amonestaba Pablo en Gálatas. El que nace en la carne tiene estos deseos en la carne. Es natural, es su deseo natural, porque la carne ha sido corrompida por el pecado que entró por Adán, Génesis 3. Ahora, si necesitas nacer en el Espíritu, vas a poder considerar las obras o los frutos o las señales del Espíritu. Que ¿cuáles son? ¿Cuáles son los frutos del Espíritu? Exacto, alguien que nace en el Espíritu va a empezar a tener una vida guiada por el Señor, dando este tipo de frutos: amor, gozo,
paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, ¿no? Y dices tú, pero me cuesta un buen de trabajo esto, entonces, ¿acaso ya nací de nuevo o no he nacido de nuevo? Nos cuesta trabajo porque seguimos en un estuche de carne. Pellízcate, todavía te duele, todavía tienes hambre, todavía te dan ganas, tienes necesidades físicas, estás en un cuerpo de carne y no te preocupes, o sea, finalmente hasta el mismo Pablo batallaba con su carne, pero dice algo también en Gálatas 5:17 muy importante, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, hay una lucha, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Entonces, si tú estás batallando todavía, pero estás en la lucha con esos instintos, con esas obras de la carne, la Biblia también nos habla que la senda del justo es como la luz de la aurora, ¿no? Que va en aumento. Ya no eres el mismo de antes. Yo ya no soy el mismo Alfredo de hace un año, de hace 2 o de hace 10. Progresivamente Dios ha transformado mi vida, pero también sé que no soy el Alfredo que debería de ser para glorificar a Dios, pero estamos en el camino del justo, estamos caminando para poder ser glorificados y glorificar a Dios. Ahora, dices tú, ay, ya estoy como Nicodemo, bien perdido, ¿no? Como Adán, perdido en el Día de las Madres, así, todos bien perdidos con este concepto. Mira, quiero que consideres algo. Quien ha nacido de nuevo lleva cada deseo de su carne a la cruz. Eso es algo con lo que tú puedes decir sí he nacido de nuevo. Ya no es dominado por ese instinto, ya no es dominado por ese pecado, sino va progresando. Entonces, alguien que ha nacido de nuevo, lo primero que hace es, Señor, ayúdame con esto porque yo no puedo ya con esto. Alguien que no ha nacido de nuevo simplemente vive en esa dinámica de darle rienda suelta a su instinto, que eso lo vimos en Romanos hace algunos meses. Ahora, lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es, y Juan 1:11, al principio del Evangelio, nos dice que a lo suyo vino y a los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, aquí está la clave, los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio la potestad, los cuales no son engendrados, fíjate aquí, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino ¿de quién? Entonces el nuevo nacimiento no depende de ti, no depende de lo que puedas hacer o de qué tanto has logrado, depende de Dios. Pero en ti está la responsabilidad de recibirle y de creerle. Es lo único que nos toca hacer, mi hermano. Pero no puedes decir que le crees y no vivir como alguien que le cree. Ahora, versículo 7. Imagínate a Nicodemo, ¿no? Así rascándose la cabeza, tratando de entender esto que Jesús le está diciendo, todo maravillado, todo sorprendido. Y le dice Jesús, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Para Nicodemo seguramente fue un parteaguas bien difícil, porque como religioso él creía que había logrado todo. Era principal, enseñaba la ley, se sabía los profetas, podía recitarte todos los salmos que quisieras. Era buena persona quizás, tenía buena reputación, pero Jesús le dice, no sirve, necesitas nacer de nuevo. Entonces para él pudo haber sido algo frustrante quizás, que Jesús le dice, no te maravilles de que te dije. Pero aquí fíjate el cambio, interesante el cambio, está hablando en singular y ahora dice, os es necesario nacer de nuevo. Habla en plural, porque esto no aplica solo para Nicodemo, aplica para toda la humanidad. A todos nos es necesario nacer de nuevo. Si tú has tratado de relacionarte con Dios por tus obras, por lo bien que te portas, por los diezmos que das, por la asistencia a la iglesia, por lo que tú quieras, y no te has relacionado con Dios con una fe genuina, pues es necesario nacer de nuevo. A todos nos es necesario. Pero si tú ya le has recibido y has creído en Él, pues bueno, mi hermano, has nacido de nuevo. Y Jesús ahora en el versículo 8 va a tomar un ejemplo
con elementos que son entendibles para nosotros, y va a ilustrar diciendo lo siguiente: el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Entonces Jesús ilustra este nacimiento como el viento. Sabes que existe, pero sabes, bueno, lo escuchas, como ahorita estamos escuchando este ventilador, pero ¿tú sabes dónde nace el viento en este planeta? Nadie lo sabe. Se explican, hay muchas como explicaciones, pero ¿cómo nace un huracán? Bueno, pues es el calor, el frío, y empieza, pero ¿quién calienta? O sea, hay muchas cuestiones físicas que la ciencia trata de explicar, pero nunca llega a una definición concluyente, siempre es descriptiva. Y Jesús pone este ejemplo: el viento tú no sabes ni de dónde viene ni a dónde va, sin embargo lo puedes sentir. ¿Quién de aquí puede sentir el viento? Todos nosotros. Entonces lo mismo sucede con el nuevo nacimiento. Tú y yo no lo podemos explicar, pero lo podemos experimentar. Y dice aquí que así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Entonces Jesús quería que Nicodemo, que tú, que yo y todos los que hemos leído esta parte, sepamos que no necesitamos comprender y entender todo este nuevo nacimiento para poder experimentarlo. Eso es maravilloso, mi hermano. Eso es maravilloso, porque simplemente por fe puedes decirle al Señor: encárgate tú, porque por mis fuerzas yo no voy a poder. Verso 10. Nico le responde y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Pobre Nicodemo, estaba bien confundido, no lograba entenderlo. Y es bueno preguntarle a Dios cuando hay cosas que no entiendas, porque no me malentiendas. Hay cosas que yo tampoco entiendo y que le digo: Dios, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué esto, Señor? Pero una cosa bien diferente es preguntarle a Dios y otra cosa es cuestionar a Dios. La actitud que cuestiona a Dios es de alguien que no le cree a Dios. La actitud que es preguntarle a Dios es alguien que le cree y decirle: pero bueno, yo confío en ti. Como un hijo chiquito, ¿no? Cuando te pregunta: ¿por qué esto, papá? Y tú le das la respuesta y te la cree, porque eres su papá. Pero cuando ya son adolescentes, ¿qué pasa? Te empiezan a cuestionar todo, ¿verdad? Ya no te la creen. Y entonces, ahí es donde ya hay una actitud, un corazón rebelde de: yo ya no te creo. Y a pesar que el papá busca lo mejor para su hijo adolescente, pues el hijo adolescente busca saltarse esa autoridad. Entonces cuestionar no es lo mismo que preguntar, pero aquí parece que Nicodemo ya está en una actitud de cuestionamiento. Nicodemo aquí no se convirtió. Parecería que después de todo esto que Jesús le está diciendo, dirías: wow, Nicodemo lo entendió. No, vamos a ver a Nicodemo más adelante en el capítulo 7, en el capítulo 19. Nicodemo sí termina entregando su vida a Jesús, pero no aquí. Aquí todavía no. Sigue cuestionando. Versículo 10. Responde Jesús y le dice: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Parece que Jesús ya ocupa el sarcasmo aquí, ¿no? Para tratar de redarguir a Nicodemo. Pero no es tanto así, fíjate. Era fariseo y era maestro. Los fariseos tenían la responsabilidad de enseñar la ley, y como maestros tenían que aprenderse la ley. Acompáñame a Ezequiel 37, 9 y 10, que era uno de los profetas que Nicodemo sin duda conocía, sin duda había recitado en el templo, y que sin duda pudo haber relacionado con lo que Jesús le estaba diciendo. Ezequiel 37, versículo 9 y versículo 10. Es el Señor hablándole a Ezequiel, y Ezequiel diciendo: y me dijo: profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, ven de los 4 ¿qué? Vientos y sopla sobre estos muertos, ¿y qué pasará? Vida. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, ¿y qué pasó? Vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Nicodemo conocía esta parte de la Biblia. No podía relacionar lo que Jesús le estaba diciendo en los versículos que acabamos de leer. Y así como Nicodemo, muchos de nosotros
podemos conocer la palabra, conocer sus promesas, conocer incluso sobre el poder de Dios, pero no creerla, porque aquí Nicodemo no lo creía. ¿Y qué pasa cuando tú conoces tanto de la Biblia y no la crees y no la vives? Te vuelves necio, tristemente. Por eso es importante creer lo que sabemos, porque si solamente lo sabemos nos volvemos necios, como Nicodemo estaba mostrándose aquí. Ahora Nicodemo conocía el poder transformador y renovador del Espíritu por esta profecía de Ezequiel, pero vemos que no le está creyendo por las palabras que Jesús le está diciendo. Versículo 11, le dice el tercer: de cierto te digo, muy verdaderamente te digo, que lo que sabemos, hablamos, y lo que hemos visto, testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Vemos el amor de Jesús en esta respuesta. Jesús pudo haber dicho: ya, apártate de mí, estás perdido. Pero no, Jesús tiene una paciencia interminable con nosotros, así como Jesús con Nicodemo. Vemos el amor paciente de Dios en este encuentro, y le dice: te voy a decir algo verdaderamente por tercera vez. Pero me encanta aquí, esta parte en los detalles encuentras un montón de el corazón de Dios. Fíjate, está hablando Jesús con esta última respuesta y le dice en plural: lo que sabemos, hablamos. No le está diciendo lo que sé, te hablo. Lo que sabemos, hablamos. Y otra vez en plural: lo que hemos visto, testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Cuando Jesús habla aquí en plural, está hablando de todos aquellos que hemos nacido de nuevo y lo sabemos y hablamos lo que sabemos. Si estamos aquí hablando estas cosas es porque lo sabemos, porque lo hemos visto, lo hemos sentido, es real, es tangible. Sería absurdo que yo te hablara de un nuevo nacimiento y tú me vieras todavía como un pastor carnal. Sería completamente absurdo. Sí, todavía soy carne, sí, todavía lucho y batallo con mi carne, pero te puedo decir que he visto un progreso en mi vida. Por eso yo puedo, como Jesús lo dice, sabemos lo que hablamos y eso mismo testificamos. Déjame decirte algo: el nuevo nacimiento es una realidad. No somos perfectos. Si tú esperas ver cristianos perfectos en esta iglesia, de una vez te adelanto que te vas a ir muy decepcionado. Todavía respondemos a veces con nuestra carne. Todavía la carne nos gana ante ciertas situaciones y nos explota luego la ira. Pero tú vas a ver cada vez más a una persona que está siendo transformada. Y por eso lo sabemos, y por eso lo creemos, y por eso lo hablamos, y por eso lo compartimos, lo testificamos, porque es algo real. Y Jesús le dice esto. Pero a pesar de que te hablamos todo esto, pues tú no quieres recibir el testimonio. Y esta actitud es la que estaba exponiendo Jesús en Nicodemo. La incredulidad. Incredulidad. A pesar de todas las evidencias, de referenciarle la ley, de decirle las verdades escritas sobre el Espíritu, Nicodemo aún no creía, porque había incredulidad. Ahora, lo voy a leer en la versión Dios habla hoy, este versículo 11, porque me gusta cómo lo expone y cómo nos puede ayudar a entenderlo. Dice: te aseguro que nosotros hablamos de lo que sabemos y somos testigos de lo que hemos visto, pero ustedes no creen lo que les decimos. Así termina diciéndole Jesús a Nicodemo estas verdades. Y le dice, versículo 12: si os he dicho estas cosas terrenales y no creéis, ¿cómo vas a creer si os dijere las celestiales? Si te estoy hablando en castellano, bueno, no a ellos, pero a nosotros, con ejemplos como el aire, como ejemplos como el nuevo nacimiento, y nos cuesta creerlo. Si el Señor nos hablara realmente en términos celestiales, nuestro cerebro explotaría probablemente.
Pero está bien importante y bien interesante esto. Para poder entender el reino de Dios, para poder verlo, para poder entrar al reino de Dios, no es suficiente saberlo, es necesario creerlo. Creerlo. Muchas cosas son misteriosas, ¿sí? En la Biblia hay muchas cosas muy misteriosas, lo vamos a seguir viendo y estudiando. Pero déjame decirte que te puedo dar testimonio que son reales. ¿Cuántos de aquí pueden decir, esto es real? ¿Quién puede decir, yo he visto mi vida transformada por el poder de la palabra? Es real, entonces puedes decir, testificamos de algo que es real. El problema no es en la falta de conocimiento, ya lo vimos en Nicodemo, ni en la falta de evidencias. Jesús lo ha explicado muy básico para el entendimiento de Nicodemo, y aún así no lo quiso o no lo pudo creer. Ahora, déjame terminar con este pensamiento, porque hasta aquí parecería que pues es práctico entenderlo. Pero yo sé que hay dudas en cada uno de ustedes, mis hermanos, porque a veces cuestionamos si realmente somos creyentes, ¿no? Decir, si realmente soy cristiano, realmente estoy caminando en la fe del Hijo de Dios. Y es natural que tengas dudas, porque nuestra carne trata de meternos esas dudas para poder ganar terreno y que nuestra fe sea atacada. Pero es importante, mis hermanos, que tú puedas asimilar esto. No se trata de poder, se trata de creer. Si tú estás tratando de relacionarte con Dios con lo que tú puedes hacer y dejando a un lado el creer, vas a estar como Nicodemo, todo tu cristianismo preguntándote cosas. Aquí el camino es recibirle y creer en Él genuinamente. La semana que viene vamos a leer del versículo 13 hasta acabar el capítulo probablemente, y Jesús va a poner un último ejemplo de algo que sucedió en el pueblo de Israel, que fue la serpiente levantada, para poder ejemplificar una vez más cómo únicamente el hombre lo que tiene que hacer es creer en la cruz, en la salvación que está en Jesús. Sin embargo, la incredulidad es algo real y es algo en lo que tenemos que nosotros pedirle ayuda a Dios. Si tú tratas de creer explicando todas las verdades de la Biblia, probablemente te frustres, pero deja que el Espíritu Santo sea quien te guíe en todas estas verdades. Ahora, a lo mejor no has considerado nacer de nuevo. Puedes pedirle al Señor que te ayude a considerar tu fe depositada verdaderamente en Él y que te ayude a ver ese nacimiento nuevo a partir de hoy. Y a lo mejor tú ya has nacido de nuevo, o ya hemos nacido de nuevo. Aumenta tu fe viendo cómo progresivamente estás siendo transformado por el poder del Espíritu Santo. Ahora vamos a ponernos de pie y vamos a pedirle al Señor que sea Él llevando nuestros pensamientos y llevando nuestras dudas siempre a la cruz, siempre a Jesús. Es algo natural y algo normal que a veces nuestros ojos vean muy horizontales, ¿no? Y empecemos a ver a nuestro alrededor y empezar a dudar, pero siempre cuando esos momentos de incredulidad quieran llegar a tu vida, voltea a la cruz, voltea a ver al Señor. La obra de transformación, la obra de regeneración que el Señor está haciendo, no es de la noche a la mañana. Ojalá si fuera, pero no lo es. Pero va a llegar ese día, el día que tu carne muera, porque tu carne tiene ya su fecha de caducidad impresa en algún lado. Ese día que tu carne muera, ya los deseos de esa carne van a morir también. Y vas a estar en un cuerpo glorificado que ya no va a tener deseos de pecar. Pero mientras ese día llega, puedes pedirle al Señor que te ayude a ver el progreso de tu fe y a ver cómo tu vida está avanzando
en darle gloria y honra a Dios. Y meditemos en esto, el nacer de nuevo se puede tocar, se puede sentir, se puede ver, y es una oración para todos nosotros que nuestra iglesia pueda tener gente que ha nacido de nuevo y que no sea como un Nicodemo, que solamente conoce, escucha la palabra, pero le cuesta trabajo nacer de nuevo porque no ha entregado su fe verdadera en Cristo. Acompáñame a orar. Señor, te damos gracias, Padre,